Hola, estamos de regreso acá en Horizonte Sur. Bueno, les recordamos que estamos acá en el estudio con Francisco González y en línea tenemos a Omar Hassán, ambos grandes amigos, analistas internacionales. Bueno, hemos escuchado dos canciones. La primera fue Somos Más Americanos, de los Tigres del Norte, ¿no? Muy bueno, ¿eh? Reclamando su territorio, 8 estados, más de la mitad del territorio estadounidense es robado. Sí. Bueno, le compraron a Rusia la parte norte, sí, ¿verdad? Y le quitaron todo el territorio norte de México. Bueno, le recordamos que estamos en Horizonte Sur, un programa producido por la Fundación Segundo Paso para Nuestra América y el Centro de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños. Nos pueden visitar en nuestras redes a través de @ladanta.tv. Bueno, estamos en línea con Omar Hassán. Omar Hassán le habíamos, al final de la parte anterior, estamos haciendo un análisis acerca de la ley de enemigo extranjero de 1798 que ha invocado el presidente Donald Trump, bueno, para justificar todos estos atropellos contra los migrantes, en particular los venezolanos. Omar, gracias por mantenerte en línea y te escuchamos. Bueno, entonces, en primer lugar, como le estaba diciendo, a nadie le debe sorprender este tipo de acciones de un gobierno que es el que está efectivamente el autor intelectual y más o menos material también del peor genocidio que he vivido en la comunidad internacional desde la Segunda Guerra Mundial. Lo que está sucediendo en Palestina, no crean ustedes que eso es autoría sionista, eso es autoría gringa más que cualquier otra cosa. En relación a esta ley arcaica, efectivamente del siglo XVIII, primero demuestra que efectivamente hay un vacío totalmente legal y jurídico para las acciones del señor Trump, y en su desesperación tuvo que buscar algo tan arcaico que seguro que ninguno de ellos lo conocía, de su gobierno lo conocía, hasta que consiguieron a alguien que leyó los documentos y le dijo, mira, podemos agarrarnos de esto. Lo interesante de la noticia, yo no sé si se le ha hecho seguimiento aquí en Venezuela, pero yo le estoy haciendo seguimiento desde las notas de prensa en los propios Estados Unidos, a donde el señor Trump ha llamado a que le hagan impeachment, o sea, que remuevan del cargo al grosero juez que emitió la orden de detener los vuelos de estos migrantes a El Salvador. Y con eso se ha generado una crisis, bueno, ya son tantas las crisis que uno no siquiera las puede contar, otra crisis más entre el institucionalismo del Estado estadounidense y el gobierno del señor Trump. Una crisis bastante fuerte institucional porque no solamente hay una orden que detiene esos vuelos, que en la Casa Blanca la está ignorando por completo, sino que también hay un llamado por parte del presidente a destituir al juez que emitió esa orden, y el presidente del Tribunal Supremo estadounidense respondió al presidente de los Estados Unidos informándole que eso no se puede hacer porque sería violar la Constitución. Entonces ya el gobierno estadounidense tiene su propia crisis interna por lo que está haciendo. No obstante, procede a hacerlo bajo el concepto de que él tiene el mandato de la población. El mandato de la población no tuvo nada que ver con, mira, trata a los migrantes como unos criminales y lánzalos en sus campos de concentración. Pero bueno, ese es otro problema más. Tuvieron que recurrir a esta arcaica ley para poder justificar algo que no solamente en base al derecho estadounidense es ilegal, es también en base al derecho internacional. Lo que pasa es que el señor Trump y sus aliados, como el señor Elon Musk, es como una fuente de orgullo para ellos violar el derecho internacional. Como la base electoral de ellos es una base muy recargada de odio y de mucha rabia, parte de ganarse esa base es demostrar ese mismo actitud destructiva hacia todo lo que sea institucional, legal y jurídico. Lo que quiero decir es que si el señor Trump logra llegar hasta el final de los 4 años, en estos 4 años que quedan,
va a haber muchas más violaciones, tanto del derecho internacional como del propio derecho doméstico. Yo creo que no existe un instrumento más poderoso para la destrucción de los Estados Unidos que el propio gobierno del señor Donald Trump. Así es, Omar. Y la razón por la cual el señor Donald Trump y su gobierno están ahí es por las barbaridades, los crímenes y la ineptitud de los demócratas y del gobierno anterior del señor Joseph Biden. Sí, y esto no es casual. Fíjate que hay una orquestación a nivel regional. Fíjate que en paralelo a estos hechos de El Salvador y del gobierno estadounidense, bueno, vemos cómo ha también hecho contra la población venezolana en países como Chile, sobre todo Ecuador, ¿verdad?, que han arremetido de manera furiosa contra los venezolanos. Pero ahora en este momento nos interesa mucho hacer mención de lo que está ocurriendo en Perú. En Perú se ha militarizado la ciudad de Lima y otros lugares del país. El ejército ha salido a la calle ante un incremento de la criminalidad, de los sicariatos y de los robos, etcétera, etcétera. Y esto nos llama poderosamente la atención porque si escuchamos un audio, vamos a escuchar un audio de Dina Boluarte del año 2024, donde ella acusa a la migración venezolana de esos incrementos elevados de criminalidad, ¿no? Sabemos que detrás de todo esto hay una manipulación, pero escuchémosla y veamos que todo esto es parte de un plan regional. Este tema de la delincuencia no es de ahorita, no es que nace con este gobierno. Sabemos bien quién ha dejado nuestras fronteras abiertas y han entrado miles de ellos sin siquiera mencionar su nombre en nuestras fronteras. Y esos gobiernos siguientes han estado así como en modo avión, sin hacer nada frente a la delincuencia. Nosotros, desde las facultades que el Congreso nos ha delegado, hemos sacado 37 normas legales para hacerle frente a este crimen. Hasta el día 14 de noviembre del año pasado, les hemos dado un chance para que se puedan registrar y salieron por nuestras fronteras más de 10,000 extranjeros. No es que no estemos haciendo nada. Y ahora vamos a hacer un reajuste en migraciones. Les vamos a exigir a cada venezolano que supuestamente trabaja de manera lícita que presente su contrato de trabajo, que presente su contrato de alquiler y vamos a hacer un seguimiento en el sistema financiero. Vamos a hacerle seguimiento a las divisas o remesas que se mandan fuera del país para saber de dónde generan esos ingresos. Les vamos a hacer seguimiento financiero. Bueno, es que me cuesta escucharla, no soporto esta mujer fascista, ¿verdad? Una dictadora. Sí. Porque esta sí es en verdad una dictadora, esta es una presidenta de facto, ¿verdad? Fue un golpe de Estado. Que de un golpe de Estado hizo, la gente no tiene memoria, pero luego del golpe de Estado, la represión brutal con decenas de muertos en las calles, el pueblo salió el ejército a reprimir de manera violenta, ¿verdad? Y esta mujer que está en curso una cantidad de acusaciones, tiene el descaro de hablar de esta manera, cuando Pedro Castillo es un presidente secuestrado por ese régimen. Eso ha sido un régimen dictatorial y fascista, ¿no? Sí, claro, vemos que Pedro Castillo fue electo en el año 2021 y era un presidente, o es un presidente secuestrado, como tú dices, y que en este momento todos sus derechos, de hecho se está haciendo un juicio, el 18 de marzo. Sí, pero hay una conexión, Francisco, entre esto que ella firma contra los venezolanos, lo que acaba de ocurrir en El Salvador, que está ocurriendo en El Salvador
y todo esto que vemos ocurrir en Ecuador, sí, en Perú. Sí, ve la expresión que ella usa. Todo lo que Boric ha dicho contra, todas las acusaciones de Boric, sí, infundadas contra Maduro, acerca del Tren de Aragua. La expresión que ella usa allí en este momento, ¿no? Cuando habla primero de los migrantes, ¿no? Después habla de los venezolanos. Entonces siempre hay como esa visión de que el migrante es el culpable de los problemas estructurales que tienen los países que están en estas crisis tremendas, ¿no? Es lo mismo que pasa en Estados Unidos. Entonces esta oleada que vemos, extremista, de ultraderecha, ha tenido sus bemoles. En este momento sí Estados Unidos lo promueve, pero en Perú ya estaba. Sí. En Perú ya estaba porque cuando ellos le dan el golpe a Castillo... Pero hay una orquestación. O sea, sí, claro. están siguiendo... Se siguen, se contactan, aparte de que mucho de esto es promovido también por el marketing político, nosotros le decimos a eso. El marketing político no es más que el llevar a través de las redes sociales, el llevar a través de ofertas a los incautos o a aquellos que están un poco desprevenidos, sobre todo a los jóvenes, estos gobiernos de extrema derecha que llegan a esos espacios de poder. Lo vimos muy claro con Milei en Argentina, por ejemplo. Bueno, Milei también tiene el país alborotado, estos días justamente. Había protestas ayer, todos los miércoles ya era jubilado, después eran los barras, ahora los universitarios, todos contra Milei. Entonces en Perú ya es una constante esta dinámica de protesta social. ¿Qué pasa? Que bueno, sí, hay represión, hay asesinatos, hay violación de derechos humanos, desapariciones forzadas y hay una criminalidad que es promovida en esa especie de matrimonio entre la señora Dina Boluarte y el partido Fuerza Popular que lo comanda la señora Keiko Fujimori. Ese es el grupo dominante del poder, donde posiblemente este año estaban vendiendo la posibilidad de una campaña electoral en Alberto Fujimori otra vez. Lo único que se les murió, ¿no? Entonces, están en ese proceso, ¿no? A ver quién va a ser el candidato, ¿no? De la extrema derecha. Sí. Ustedes escucharon el audio o las declaraciones o el programa, mejor dicho, de Jaime Bailey. Fíjate, Jaime Bailey, que es un ser de la extrema derecha, ultrarreaccionario. Sí, peruano, sí. No hay un ser más reaccionario que Jaime Bailey, sí, lo hemos visto. Facho. Es un facho de todo punto de vista. ¿Cómo será de terrible lo que está ocurriendo en nuestros hermanos venezolanos en El Salvador? Que hasta el mismísimo Jaime Bailey, sí, que nada tiene de chavista ni de revolucionario, no. Vive en Estados Unidos, es pro yanqui hasta la médula, claro. Y bueno, y ahora tendrá sus intereses políticos también al afirmar esas cosas, pero prácticamente nos da la razón en todo lo que hemos afirmado en este programa. Sí, claro, tú bien lo decías hace rato, el tema de Estados Unidos, ahí hay una frontera política muy muy definida. Jaime Bailey se siente liberal, pero es un liberalismo decadente, y ahora aparece esta extrema derecha como los salvadores, ¿no? Eso está ahí. Así es. Vamos a darle de nuevo el pase a Omar. Fíjate, Omar, el Tren de Aragua, tenemos 3 minutos para cerrar el programa. El Tren de Aragua, eso existe en verdad, porque lo que yo recuerdo es que todas las megabandas delictivas en el país, bueno, yo recuerdo al presidente Maduro dando la orden, bueno, de hacerle frente y de desmontar todo este aparato, que es un aparato armado, paramilitarizado por el gobierno uribista de Duque y del propio Uribe, ¿verdad? Militarizado, y es la fuerza armada de la extrema derecha acá en Venezuela. Por acá fue derrotado. Y ahora se fabrica ese relato mediático internacional de que existe un fulano Tren de Aragua, bueno, que es la madre de los carteles. Sí. Omar. Cuando yo pasé una parte de mi vida viviendo en Honduras, y ahí aprendí mucho de las bandas criminales muy bien organizadas y muy bien financiadas y muy bien armadas, que se crearon en los Estados Unidos, ojo, no en Honduras, ni en El Salvador, ni en ninguno de esos países. Y después fueron deportados o fueron forzadamente regresados a Honduras y a El Salvador, y bueno, se hicieron bastante populares. Yo sospecho que la fantasía estadounidense es crear una imagen semejante, siguiendo ese templado, ese modelo, ¿verdad? Pero claro, aplicarlo a gobiernos o a países que tienen gobiernos que ellos detestan, principalmente, bueno, el de Venezuela, obviamente. Como el de Venezuela ha creado tanta conciencia en la gente que no debería tener conciencia, que son la gente pobre, entonces bueno, es el más odiado.
Entonces, claro, agarraron una ficción o un grupo tan miserablemente pequeño y le metieron una lupa y lo hicieron ver que, bueno, pues, efectivamente, como usted dice, las bandas armadas en México que están militarizadas al nivel de un Estado, bueno, esos son unos pobres pendejos comparados con el Trinidad. Es un tentáculo que existe en cualquier parte. Básicamente, cada vez que tú ves a una persona que tenga una nacionalidad venezolana, vas a decir que es miembro de Nicaragua para poder sacarlo del país. Listo. Eso es básicamente, se reduce a eso. Es la excusa, vamos a pegarle. En relación al audio que escuchamos con esta miserable señora que ocupa el espacio del legítimo Pedro Castillo. Bueno, una reflexión final, Francisco, ya para despedir. Mira, hay algo importante en Honduras, ¿no? Coincido con el profesor Hassan porque Honduras, bueno, viene de sufrir un golpe de Estado hace unos años atrás, ¿no? Cuando sacan a Zelaya, por ahí en 2009, y ahora el movimiento se ha reconstituido y, bueno, tenemos un movimiento de resistencia allí en el poder, ¿no? Con la presidenta Xiomara Castro. Entonces pasa algo, ¿no? Que estos años, justo en este momento, antes de que ocurriera esto a los migrantes venezolanos cuando estaban deportando a Colombia, que Petro paró allí, no los traigan con grillete, vamos a ver cómo nosotros resolvemos, y los trajeron ellos mismos, ¿no? El gobierno de Petro. Y resulta que esos días se había llamado, tanto por parte de Petro como la presidenta, a una reunión de la CELAC, porque la presidencia pro tempore la tiene la presidenta Xiomara Castro, precisamente. Y esto fue suspendido. Parece que metió la mano Costa Rica, otros países metieron la mano y suspendieron dicha reunión, que era muy importante. A pesar de que nosotros nos estaba más o menos bien gestionando la política exterior con el tema de Estados Unidos y vino Rick Grenell y había ese otro lobby aquí en Venezuela. Eso creo que hay que retomarlo. Creo que es el espacio que hay que retomar, empujar a una reunión extraordinaria de la CELAC para dirimir estos problemas ya como equipo, como continente, como región con Estados Unidos, no como países de manera individual, porque ellos han venido con Marco Rubio a la cabeza. Esta gira que hizo Medero fue país por país, a ver cómo iba ocurriendo cada uno de estos arreglos que venían gestionando a la usanza de sus intereses, ¿no? Gracias, Francisco. Bueno, quiero agradecerle a Omar Hassan, querido hermano Omar, profesor, analista internacional, a Francisco González, que nos acompañó acá en el estudio, por sus magistrales análisis respecto a esta situación. Exigimos, ¿verdad, Francisco? Omar, exigimos a Estados Unidos y exigimos a El Salvador que retorne, que regrese a nuestros compatriotas. Eso es una exigencia y el pueblo venezolano no va a permitir eso. Bueno, nos despedimos. Este es Horizonte Sur, un programa producido por la Fundación Segundo Paso para Nuestra América y el Centro de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños. Recuerden visitarnos en @ladanta.tv. Bueno, les habló Ramón Medero. Este es un programa conducido por Rosita Caldera, que ya pronto se reintegrará, y este servidor. Un gran abrazo. Saludos a todos.